por norma las gobernaciones, con bonos y rentas, pero también con obras que directamente a veces llega el gobierno nacional a los distintos municipios de toda Bolivia. Antes, creo, el privado controlaba el Estado. ¿Y para qué el Estado entonces? Bueno, es el modelo neoliberal, casi se ha implementado en toda América Latina y el Caribe. Cambiamos eso. Pero lo más importante ha sido liberarnos políticamente de la Embajada de Estados Unidos para evitar el saqueo o robo de nuestros recursos naturales. Esto es Detroit, al norte de Estados Unidos, que muestra la peor cara del capitalismo hoy día, allí donde la desigualdad es pavorosa. La peor gran ciudad de los Estados Unidos en estos momentos. Era la quinta en 1950, con 2 millones de habitantes. Ahora tiene 700.000 personas viviendo allí. La ciudad dio quiebra en julio del 2013, la deuda municipal de 18.500 millones de dólares. El 85% de los que quedaron son afroamericanos. Se estima que 1 de cada 3 personas viven en la pobreza y más de la mitad de los niños viven empobrecidos, lo que hace de esta ciudad grande la más injusta, la más pobre en los Estados Unidos. Hay 78.000 estructuras de la ciudad abandonadas y destartaladas. 78.000 edificios. El 22% de los predios en la zona industrial está vacante y el 36% de la superficie comercial también está vacante. Para cada 100 habitantes solo hay 27 puestos de trabajo. Me acuerdo, debe estar en los registros, en los archivos. Necesitamos 2 o 3 años para acabar con un Estado mendigo, ¿no? Eso decía en las primeras intervenciones del presidente. Pero a partir del 1 de mayo del 2006, que nacionalizamos los hidrocarburos, a septiembre, octubre, diciembre, totalmente ha cambiado la economía. Ya no me presté plata para pagar sueldos ni para aguinaldos. Sobró plata más bien. Y con Álvaro, vicepresidente, nos hemos sorprendido. ¿En qué gastan esta plata? Hay que crear un bono. Los niños, bono Juancito Pinto. Ahí viene el bono Juancito Pinto. Pero solo quiero decirle 2 cosas, ¿no? Si tengo un mandato del pueblo, me refiero electo con voto del pueblo para asumir una responsabilidad, esa responsabilidad es algo sagrado, noble. Por supuesto, no todos tienen ese mandato, esa oportunidad de prestar servicio. Y a partir de ese momento, por lo menos siento y sentimos junto con el compañero Álvaro haber cambiado la imagen del político. Antes el político siempre era visto como un delincuente, farsante, hasta maleante. Ahora la política no es negocio ni beneficio, sino es servicio, esfuerzo y más compromiso con el pueblo. Segundo tema, en mi caso sentí que pensar que el pueblo es mi familia, Bolivia es mi vida, es lo profundo. Si piensas eso, a veces necesitas sueño, es trabajar, pensar nuevas propuestas. Y si yo vengo de tan abajo, pues sigo pensando que todavía hay niños, como el niño Evo de aquellos tiempos. Hay jóvenes que quieren estudiar, pero no pueden estudiar por razones económicas. Es pensar, trabajar, mejorar la economía, que haya movimiento económico, que no falte alimento, que no falta la parte energética para que el pueblo esté tranquilo y que también si hay movimiento económico, los padres garanticen educación junto al Estado boliviano. Entonces, para mí eso ha sido muy importante para cambiar Bolivia. Dan ganas de darle un fuerte abrazo a este hombre. Pero también cabe preguntar si los otros, los que estuvieron antes, esos presidentes que le tocaron a Bolivia, que de tanto estudiar en Estados Unidos ni siquiera les salía fluidamente el castellano, durante 200 años no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo con su país. Evo lo que cambió es que el 82% que antes era para las multinacionales, ahora es para Bolivia y viceversa. El 18% que apenas era para los bolivianos, ahora es para
las petroleras, por ejemplo, y les alcanza. Ganan mucho dinero, siguen invirtiendo, como dijo Evo. Estuvimos con 200 millones de dólares de inversión en el 2008, ahora tenemos 3.026 millones de dólares. Entonces uno piensa en los niños bolivianos, tiene la sensación de que algo está cambiando para el futuro de toda Bolivia. Llevamos 5 años inmersos en una crisis económica y en el intermedio nos hemos dado cuenta de un hecho. Hay un sector de la población que lleva más años viviendo con crisis que sin ella, los niños. Por eso nos hemos acercado a un colegio para que nos den su opinión como expertos en el tema. Este es el resultado. Atentos. ¿Tú qué sabes de la crisis? No mucho, solo sé que la crisis es cuando hay poco dinero y muchos parados y la gente se queda sin trabajo porque no le pueden pagar, entonces tienen que despedir a gente porque no pueden pagar a la gente. Cuando la gente no tiene empleo, no tiene mucho dinero, por ejemplo, no tiene dinero para pagar la hipoteca o el agua o el gas. En la tele lo he oído y ya está. Cuando los trabajadores pues les despidieron y ellos no ganan dinero, por lo que no pueden comprar, por lo que los que venden cosas en las tiendas no ganan dinero. Es como una cadena. Pues que falta dinero y que faltan trabajos, básicamente. Y faltan recursos y sí, más o menos eso. ¿Quién te ha explicado todo eso? No sé, mi madre, mucha gente, lo oigo por ahí. Pues que es malo porque te quitan el dinero. ¿Tú qué sabes de la crisis? Pues que era una crisis que gente se quedaba sin trabajo y que eran pobres y que los niños y que las familias se quedaban sin comer y no tenían comida porque no tenían trabajo y al no tener trabajo no podían conseguir dinero para comprar comida. Así que muchos eran pobres, pero la crisis no llegó hasta mis padres, aún tienen trabajo. ¿Quién te ha explicado todo esto de la crisis? Mi madre y mi padre. Dicen que a lo mejor cuando sea mayor lo entenderé mucho mejor. Mis padres de vez en cuando se cabrean con la televisión y después de vez en cuando quedan con sus amigos, se ponen a hablar de la crisis y acaban gritándose. ¿Hablando de la crisis? Sí, porque se enfadan, que este no, que este sí, que no sé qué. ¿Quién piensas que es el culpable de la crisis? Los políticos, a ver, las medidas que están tomando ahora me parecen un poco tontas. Recortan en sanidad, en escuela pública, cuando podrían ellos también dar un poco de lo suyo. No sé exactamente, pero a lo mejor diría que sería los que... A ver, los jefes que despiden a los trabajadores, porque ellos me ha dicho mi madre que ellos solo piensan en su dinero. Rajoy, el rey porque se lleva muchísima parte del dinero. Porque como es el supuesto rey, tiene pues que llevarse más dinero que nosotros. ¿Tú cuándo crees que vamos a salir de la crisis? En el 2015. Pues si te digo la verdad no lo sé. Yo creo que esto va para 2 años, por ejemplo. Yo creo que a lo mejor en verano tendrán que trabajar muchos hombres porque en verano es justamente donde necesitamos más cosas. Por ejemplo, los socorristas, debe de haber muchos socorristas porque mucha gente se va a bañar. Por ejemplo, muchos auxilios, muchos médicos porque a lo mejor alguien se puede caer por la playa, se puede ahogar. También tendrán que fabricar más crema solar porque habrá mucho sol. Tendrán que fabricar más helado. Sí, en verano, yo creo que es en verano. ¿Tú cuándo crees que vamos a salir de la crisis? Pues ya cuando tenga 23 años. ¿Tú? Sí. ¿Y cuántos tienes? 9. Pero falta mucho tiempo. Ya. ¿Y no puede ser antes? No. Es que faltan 14 años. Ya, tengo que aguantarme. Pues confío más en las previsiones económicas de este chaval que en las del FMI. Eso sí, espero que no se cumplan. Yo no puedo esperar 14 años a que mejore la situación. Acabará la crisis económica y yo empezaré con la crisis de los 40. Sí, ¿qué pasa? Soy de la quinta de Isabel Preisler. Por ahí andaremos más o menos en esta crisis, Gran Wyoming. El chiquito de azul parecía Paul Krugman, cuando habla de la desigualdad y todo lo que se viene. Parecía ciertamente Paul Krugman. There is zero evidence that the kind of extreme inequality that we have is good for economic growth. In fact, there's a lot of evidence that it's actually bad for economic growth. Nobody wants us to become Cuba. The question is, do we have to have levels of inequality that are getting close to being the highest levels ever, anywhere?
right? We're really starting to set new records here. Is that a good thing for anybody? If you look at history, it's our own history, it's not true. And the fact of the matter is, since inequality began soaring around 1980, the bottom half of America has been pretty much left behind. If we could have modern politicians speaking as forthrightly about the danger of high concentration of wealth as Teddy Roosevelt did in 1910, we would be a long way towards having a good solution to this. La desigualdad es el tema. ¿Cuánto se puede tolerar la desigualdad? Nunca se va a eliminar del mundo. Esto es impensable. No hay, ni siquiera en las utopías que nos podemos plantear. Pero sí, ¿cuánto se puede tolerar de desigualdad? ¿Cuánto podía tolerar Bolivia sin Evo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto hubiese crecido la desigualdad en ese país, como en toda América Latina? ¿Cómo se puede ser parte de una élite que ve como sus niños, los de su misma nacionalidad, se mueren en esa mortalidad infantil que tiene números espantosos de América Latina? Eran muchísimo peores, por supuesto, hace 8 o 10 años cuando empezaron todos estos procesos. ¿Cómo se puede tolerar? A propósito de Paul Krugman, es muy interesante la presencia en Buenos Aires de Paul Auster, un autor que es de los que más todos hemos leído, un notable literato de este tiempo y una muy buena visita a la Feria del Libro en Buenos Aires. Vale la pena una nota que le hizo La Nación, titulada así: los escritores somos personas marginales en los Estados Unidos, como para no serlo, con lo que dice Paul Auster, por ejemplo. Vayamos a algunas consideraciones, pero presta atención. Le preguntan cómo ve la situación actual de los Estados Unidos. Y él responde, es una pregunta enorme, pero trataré de ser lo más sintético que pueda. No estamos en un momento muy bueno, el país está muy dividido y los dos lados no pueden hablar entre sí. Mirá lo que dice Paul Auster de Estados Unidos. La elección de Obama en 2008 fue un momento increíblemente poderoso en los Estados Unidos, pero desató, como se podía prever, un odio hacia él de parte de la oposición que no tiene precedente, al menos en lo que yo he vivido. Y algo más de Paul Auster. Los políticos han tratado de destruir a Obama, ni siquiera reconocen la legitimidad de su presidencia y bloquean todo lo que él trata de hacer. La lucha es muy amarga, tenemos muchos problemas, hay mucha injusticia en la sociedad actual de los Estados Unidos. Y dice más Paul Auster, señala que el racismo, el odio racista a Obama es lo que prima, que desde la guerra civil para acá nunca hubo algo así en los Estados Unidos, partida al medio entre los republicanos y los demócratas. Racismo, esto nos lleva de nuevo a Evo Morales, protagonista, eje de nuestro programa de esta noche. Pero si hablamos del gorilismo y la demostración que pretendía hacer un colle de mierda ignorante, bruto. Porque quiere imponer a la fuerza en nuestro país un régimen comunista, un régimen totalitario, pero esta no va a poder, peor este indio analfabeto e ignorante. Pero creo que se está acercando la hora de que él sea liquidado físicamente. Me refiero a Evo Morales, Álvaro García Linera, el ministro de Gobierno Rada, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. La Cámara de Diputados de su país aprobó recientemente una polémica ley llamada contra el racismo y la discriminación, que incluso pone penas de cárcel a quien cometa un acto como este. Sabemos que va a pasar en el Senado, esa decisión es bastante previsible. ¿Cómo reconcilia usted una ley como esta, una medida con esta, con la libertad de expresión? ¿Usted me puede tratar que a este niño hay que matarlo? ¿Me puede decir eso? Pero ¿cómo controla un medio de comunicación? Yo le pregunto. Es libertad de expresión, señor presidente. Que esté bien o que esté mal. Su pretexto de libertad de expresión, usted puede tratarme de raza maldita. Yo no lo haría. Exactamente. Yo no lo haría. Pero el Estado no debería controlarlo. No, pero es nuestra obligación de hacer respetar. ¿Cómo controla un medio de comunicación lo que pueda decir?